en medio, en medio de nuestras debilidades. Bástate en mi gracia. Yo quisiera que nosotros leamos Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 6. Segunda de Corintios, capítulo 12, desde el verso 6 al 10. Y yo quisiera que leamos esta palabra en el nombre de Jesús. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre, agradecido estamos en este día de escucharte, de escuchar tu palabra, de estar aquí. Agradecido estamos, Señor, de que tú has permitido que aún por esta vía podamos encontrarnos. Yo te pido, Señor, que tú obres en nuestra vida, en nuestro corazón, y hables a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro corazón a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que quisiera que nos preguntemos es, ¿qué es lo que está pasando aquí? Al leer estas declaraciones, vamos a ver cuál es el contexto. El apóstol Pablo, mejor conocido antes como Saulo, el Señor lo llama para servirle. Pablo era una persona con mucho estudio, que había sido fariseo, que había sido perseguidor de la iglesia, que había estudiado a los pies de un gran maestro muy afamado por todos llamado Gamaliel. Y este hombre se convierte, el Señor lo llama de una manera muy peculiar, lo llama a servirle, se le aparece y Pablo comienza a buscar a Dios. Inclusive, luego que Pablo, luego de la conversión de Pablo, Pablo inclusive se desaparece por 3 años buscando a Dios. Yo digo que en esos 3 años él estaba cambiando de chip, de software, de lo que él creía antes y lo que él creía ahora. Pablo entonces comienza a buscar a Dios. Dios comienza a revelarle cosas. Dios le revela tantas cosas a Pablo que casi, casi la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Él ha recibido revelaciones y él dice que él no quiere gloriarse por todas las revelaciones que él ha recibido, que él no quiere gloriarse de todas las cosas que Dios le ha dado. Pablo entiende entonces que en todo lo que él ha recibido de Dios, en todas esas revelaciones, Dios le ha puesto algo en su vida para que él no se gloríe. Pablo entiende que eso que él estaba pasando en ese momento, Dios lo permitió para que él no se gloríe en sí mismo. Y a eso que él estaba pasando en ese momento, él lo llama un aguijón. Cuando hablamos de aguijón, podemos verlo, discúlpenme si esa imagen como que le da cosita la imagen de la abeja. Hay 2 aguijones, ¿verdad? Que nosotros conocemos. Ese aguijón era un palo cuando se estaba arreando el ganado, pues con ese aguijón pullaban para que el ganado avanzara, sobre todo los bueyes, para que trabajaran.
Y entonces el otro aguijón es un aguijón de abeja, de avispa, ¿verdad? Yo no sé a cuál aguijón Pablo se refiere, pero Pablo dice, Dios ha permitido una situación en mi vida para que yo siempre entienda que yo no debo gloriarme por lo que yo he recibido. Pablo está diciendo, Dios ha permitido una situación que es como un aguijón, y habla de que es un aguijón en su carne. Es un aguijón como que me puya, como que no me deja tranquilo, como que me saca de mi gozo de servir al Señor. Y quiero que entonces leamos de nuevo. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que me ve. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Pablo interpreta la situación que él está viviendo como algo que Dios ha permitido para que él se mantenga humilde. Hay situaciones por las que usted y yo pasamos en nuestra vida que Dios las permite para impedir que nosotros nos creamos tan autosuficientes que nos olvidemos de Él. Hay situaciones en nuestra vida que siguen presentes ahí, que Dios nos las ha quitado, para que nosotros sepamos que dependemos de Él. Inclusive Él dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. A veces Dios tiene que tener en nuestra vida un aguijón para que ese aguijón nos recuerde siempre que nada de lo que tenemos es porque somos buenos mozos, aunque somos lindos, ¿verdad? Pero que nada de lo que tenemos es porque lo hemos alcanzado por nuestra propia fuerza, sino porque lo hemos alcanzado de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su favor, de acuerdo a su gran misericordia. No tenemos todo lo que quisiéramos tener, pero es seguro que tenemos más de lo que nosotros necesitamos. Pablo dice, yo estoy en esta situación y yo creo que Dios ha permitido eso por un propósito. Y yo quiero que piense cuáles cosas Dios ha permitido en tu vida hoy, las cuales no entiendes. Probablemente una respuesta a esa pregunta es esta. Lo que estás viviendo hoy, Dios lo ha permitido para que sepas que necesitas de Él y que sin Él no podrás alcanzar grandes cosas, por lo tanto no puedes gloriarte, no puedes enaltecerte de lo que estás haciendo o de lo que eres, porque esa situación te recuerda que necesitas de Dios. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En este texto, la palabra debilidad muchas veces se ha malinterpretado. Mucha gente entiende que cuando hablamos de debilidad, hablamos de pecado. Y eso es una mala interpretación. Mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios no se perfecciona en el pecado. Inclusive está lejos del pecado. Y yo he escuchado mucha gente decir, no, mi hermano, tú pecaste, pero es para que el poder de Dios se perfeccione en ti y no tiene nada que ver. La palabra debilidad en este texto significa 2 sinónimos que pudiéramos usar para debilidad. Uno es enfermedad y 2 es incapacidad. Esta debilidad se refiere como cuando tú estás enfermo, ¿verdad? Tu cuerpo está como débil, sí, como esa debilidad de enfermedad es lo que se refiere aquí.
Por tanto, si yo lo leo con esa palabra, pudieran entender un poquito más el sentido del texto. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la enfermedad. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu incapacidad. Lo que Pablo está diciendo es, tengo un aguijón en mi carne. A ciencia cierta, la verdad es que nosotros no sabemos cuál era el aguijón que Pablo tenía. Muchos entienden que era un problema de la vista que él tenía, que era alguna enfermedad, algo en su cuerpo que no le permitía dar el 100% para Dios. Y Pablo entonces ha recibido una palabra de Dios, que Dios le dice, en pocas palabras, yo no voy a quitarte el aguijón, pero bástate en mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tus incapacidades. Lo que Dios nos está diciendo en esta mañana es que probablemente tengamos deficiencias, probablemente seamos incapaces y si en algún momento tuviéramos una debilidad física, si en algún momento tuviéramos una incapacidad física, el poder del Señor se perfeccionará en nuestra incapacidad y nos dará lo que nos falta para que nosotros sigamos adelante. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Es decir, yo no voy a seguir sintiéndome mal porque tengo esta enfermedad, no voy a seguir sintiéndome mal porque tengo esta situación, no voy a seguir sintiéndome mal porque me siento débil, sino que él dice, yo me voy a gloriar cuando esté pasando por malos momentos. Yo me voy a gloriar cuando esté pasando por enfermedades. Yo me voy a sentir bien cuando mi cuerpo esté débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos enfermos, cuando nos sentimos incapaces de hacer algo, no lo escondamos, ni permitamos que eso nos aleje de Dios. Más bien expongamos eso delante de Dios. Y vamos a decirle, Señor, Señor, me siento débil. Señor, me siento perseguido. Señor, me siento enfermo. Señor, me siento incapaz. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? Su poder se va a perfeccionar en tus carencias. Su poder se va a perfeccionar en tus incapacidades. Y tu poder se va a perfeccionar en tus enfermedades. El verso 10, él dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Te has sentido débil alguna vez en tu vida? ¿Has sentido que se te agotan las fuerzas? ¿Has sentido que nada de lo que estás haciendo ha tenido resultado? ¿Has sentido en algún momento de tu vida que eres incapaz de lograr alguna cosa? Es aquí. Es en ese momento de necesidad. Es en ese momento de persecución. Es en ese momento de angustia donde tienes que poner lo que tienes en la mano de Dios para que el poder de Dios se perfeccione en tus incapacidades. Los momentos difíciles para nuestras vidas suelen ser devastadores. Los momentos difíciles para nuestra vida suelen quitarnos el norte. Inclusive cuando vemos la historia de Job, vemos que Job pierde todo lo material y sigue adelante. Pero cuando tocan su cuerpo, wow, cuán débil uno se siente cuando está enfermo. Cuán desprotegido uno se siente cuando está enfermo. Porque a pesar de los medicamentos, a pesar del tratamiento, como que no hay algo que tú puedas hacer para tú sanarte. Tú tienes que esperar. Y eso hace muchas veces que nos sintamos incapaces. Pero lo que yo quiero que tú a partir de hoy comiences a ver es lo siguiente. Cuando me siento incapaz,
cuando me sienta débil, cuando me sienta en angustia, yo tengo que saber que Dios, si pongo todo eso que siento en las manos de Dios, Dios va a perfeccionar su poder en mi vida. Si pongo todo eso en las manos de Dios, Dios sabrá hacerme fuerte en medio de mi debilidad. Pienso en personas como Moisés, que no podía hablar. Moisés duró 40 años en un monte en el desierto. Moisés no podía hablar, hablaba con debilidad, pero él puso esa incapacidad en las manos del Señor y el Señor le dio su poder y reforzó la debilidad que él tenía. El Señor tiene poder para agregar a nuestra vida lo que nos falta. El Señor tiene poder para agregar a nuestra vida lo que en ese momento sentimos que no tenemos. El Señor tiene poder para perfeccionarse en nuestras incapacidades, en nuestras debilidades. Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando entiendas que no tengas salida, cuando entiendas que no tengas razón de avanzar, concéntrate en lo que Dios tiene para tu vida. Concéntrate en lo que Dios puede agregar. Él dice, bástate en mi gracia. Yo pensaba en estos días de que a veces uno pasa por situaciones en las que uno no ve una respuesta de Dios. Inclusive, probablemente más adelante hable un mensaje sobre eso. Yo decía, hay veces que tú oras por algo y tú sientes que Dios te dice que sí. Hay otras veces que tú oras por algo y sientes que Dios te dice que no. Pero hay otras veces en donde uno no tiene respuesta. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Donde tú ni sí ni no. Tú entras como en un limbo de espera. Y esa espera es tormentosa. Porque esa espera hace que nosotros seamos o nos sintamos en algún momento de nuestra vida como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y es como que tú estás en medio de la nada, comienza a llover, tú no tienes dónde meterte para impedir que te mojes, pero tampoco tienes dónde mantenerte seco. Es como que esa lluvia está ahí. Entonces, ¿qué es lo único que tuviera que hacer en esa situación? Aguantar la lluvia. Y a veces en nuestra vida ocurren situaciones como esta. No tenemos una salida aparentemente en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bastarnos en la gracia de Dios. Y yo le he puesto a eso, aguantar callado. Hay ocasiones en donde no tenemos respuestas, pero lo que Dios nos pide a nosotros es que nos mantengamos siempre nos mantengamos en su gracia. Cuando sientas que lo que está pasando contigo no tiene sentido, ve al Señor. Uno tiende a alejarse cuando las cosas no están bien. Uno tiende, cuando se siente débil, a decir, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí si yo me he portado bien? ¿Por qué a mí si yo todo lo he hecho bien? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué lo otro? Y uno tiende como a rebelarse contra Dios y a alejarse. Pero Dios lo que está diciendo, bástate en mi gracia. Es decir, siéntete seguro con mi cuidado, con mi provisión. Siéntete seguro con mi favor, con mi gracia. Y no dejes que nada
que nada te despegue de lo que Dios tiene para ti. En medio de la debilidad, de la incapacidad de Pablo, él recibió esa palabra: bástate en mi gracia. Que mi gracia sea todo lo que tengas para avanzar. Que la presencia de Dios, que el poder de Dios sea todo lo que tengas para seguir adelante. Que el poder de Dios sea todo lo que tengas para caminar, para seguir avanzando en lo que Dios tiene para ti. Yo quiero que tú sepas que si tú eres capaz de bastarte en la presencia y en la gracia de Dios, Dios tiene poder para perfeccionarse en tu debilidad. Cuando algo me falta a mí y yo lo pongo en las manos del Señor, Él tiene el poder para proveerme lo que yo necesito. Cuando soy débil en algún área, en alguna situación, Dios tiene poder para agregar lo que hace falta. Dios tiene poder para poner lo que yo no tengo cuando yo le doy a Él lo que tengo en mis manos. Yo quiero que oremos en esta mañana. Padre, tú conoces nuestras incapacidades. Tú conoces nuestras debilidades. Y viendo este ejemplo del apóstol Pablo hoy, viendo esto que el apóstol Pablo pasó, podemos nosotros preguntarnos: ¿lo que estoy viviendo hoy es parte del plan de Dios para mi vida, para quitar de mi vida el orgullo, para impedir en mi vida aquellas situaciones, aquellos comportamientos soberbios? Lo que estoy viviendo hoy en mi vida es solamente un recordatorio para que sepa que nada de lo que yo pueda hacer es por mi fuerza, es por mí. Lo que estoy viviendo hoy, ¿cuál es el propósito que tiene en mi vida? Hoy también, Señor, queremos decirte que somos incapaces, que a veces nos sentimos débiles, a veces nos hemos sentido enfermos, pero traemos delante de ti nuestras debilidades, incapacidades, nuestras carencias. Y decidimos hoy bastarnos en tu gracia. Decidimos hoy dejar que tu gracia y tu poder se perfeccione en nuestras debilidades. Porque cuando nos sentimos débiles, en ti podemos ser fuertes. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, te pido que los guardes, que los bendigas. Que el favor y la gracia de Dios sea con cada uno en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.